Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Obviamente la situación política se va conflictuando cada vez más, se va tensionando, se mezcla con las dificultades económicas y nos vamos acercando hacia el año 2025, donde nuevamente habrán elecciones presidenciales. Vamos a conversar con el sociólogo Renzo Abruzzese, además uno de los analistas más agudos de la realidad política y social nacional. Renzo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ustedes, pues es siempre muy grato estar con ustedes. Renzo, el tiempo pasa rápido y como que ya se comienza a visualizar, por así decir, el fin de una gestión gubernamental, el advenimiento de unas nuevas elecciones. Pero yo primero quisiera preguntarte con esa tu agudeza de análisis, además de toda la coyuntura, ¿qué ves en la sociedad boliviana? ¿Ves algo más profundo en cuanto a cambio o parece de que cambia todo, no cambia nada? No, yo creo que hay un verdadero proceso de descomposición, no solamente de descomposición de la estructura política montada por el masismo, sino de la estructura política en general, de lo político, de la misma sociedad y ni que se diga de las estructuras jurídicas. Hay un proceso de descomposición que ha sido un poco desatado por las confrontaciones internas del MAS y los conflictos internos del MAS. Pero un proceso de descomposición que además de alguna manera era previsible porque los ciclos en Bolivia suelen durar 12 años, ¿no? El ciclo del MNR, por ejemplo, la vigencia del MNR como partido. Entonces, más o menos por ahí va. Y este ciclo, claro, muestra algunas características que yo creo que son fundamentales para la acción política. Porque lo primero que podemos notar es que hay una recomposición del campo político, ¿no? Y esta recomposición del campo político comporta una reorganización del sistema político, con algunos elementos que yo creo que son importantes. Así como Milei en la Argentina, independientemente de que nos guste, no nos guste, sea libertario o populista, independientemente de cualquier juicio de valor en ese sentido. Pero la verdadera virtud es que cerró un momento y restituyó una nueva visión de Estado. Y yo creo que con Milei es irreversible, porque realmente, con todo lo bueno o lo malo que puede tener, cerró el ciclo del peronismo, ¿no? Y yo creo que estamos viviendo los prolegómenos de este cierre, porque las contradicciones dentro del MAS lo único que van a hacer es van a fracturar los liderazgos, porque el MAS como el MAS va a seguir siendo un interlocutor en la virtud en que la fracción que pierda no va a perder sus militantes van a volver a la fracción del ganador, y simplemente porque es un movimiento social que no tiene doctrina, sino tiene un sentimiento de raza, y eso es lo que los mantiene cohesionados. De manera que quien pierda va a perder el líder, pero no va a perder en la militancia, por lo menos no en grandes cantidades. Eso hace que tengamos un sistema político que tiene un interlocutor válido por los próximos 5 o 10 años más, y un sistema político que ha comprendido que este es un momento diferente y que se ha expresado primero en la crisis del discurso masista. El discurso masista no es ya que creíble. Los tweets de Evo Morales ya no logran cuajar, pues asemejan discursos del siglo pasado, de una izquierda absolutamente quebrada, y hay una reformulación del discurso masista, digamos, arcista. En conjunto, hay un proceso de recomposición general donde
El masismo está buscando las formas de recomposición y las estrategias correctas, y la oposición está en un escenario más claro, menos confuso, donde sabe que el camino es la oposición, pero no sabe cómo ni con quiénes, ni con qué actores. Y yo creo que eso es un gran paso después de los 17 años de masismo. Ahora, cuando hablamos de las perspectivas de un cambio político, innegablemente tenemos que también analizar qué pasa con la coyuntura, ¿no? Y te agradezco primero tu análisis que va al fondo de lo que sucede en la sociedad boliviana. Pero cuando vemos que el presidente Arce cumple su mandato el 8 de noviembre de 2025 y de ahí para atrás hay que hacer el cronograma electoral. Bueno, las elecciones, primera vuelta, van a ser agosto de 2025, pero en este año, 2024, además de tener el censo, además del desafío que tiene la Asamblea Legislativa de lograr seleccionar candidatos por 2/3, de realizar las elecciones judiciales, de discutir la implementación del centro, hay que cerrar las inscripciones de candidatos para las primarias, y los que no entran ya en esa inscripción, obviamente no entran a las elecciones. Eso, según algunos cálculos del mismo presidente del Tribunal Supremo Electoral, debía ser alrededor de agosto. Estamos a prácticamente 6 meses de eso. Es un tiempo que sabes que en política pasa muy rápido. Realmente, claro, tenemos los plazos formales y tenemos los fenómenos sociales, por así decirlo. ¿Cómo ves esto que va a ir seguramente confrontándose por vías paralelas? Las fechas del calendario electoral versus lo que pasa en la sociedad. Yo creo que es un tiempo realmente reducido para todos. Pero tendría un elemento que es capaz de sobrellevar las limitaciones que impone el tiempo político, y es la posibilidad de la unión entre las fuerzas de oposición. Si se encuentra rápidamente una unión, el resto de los mecanismos y procedimientos pueden acelerarse. Porque lo que estamos viendo ahora, que estamos dando vueltas sobre el mismo problema, es decir, estamos desesperadamente buscando nuevos actores y nuevos líderes, pero primero no tenemos una propuesta capaz de captar esos actores, no tenemos un discurso que sea atractivo, que pueda seducir la sociedad civil, sobre todo la edad de votar, y pareciera que todos nuestros esfuerzos suman cero en términos temporales. Yo creo que la posibilidad de que se pueda salvar esto es una posibilidad de una articulación de la oposición, pero una articulación real de la oposición, porque no, por los intentos de articulación que hemos visto ahora no van a dar resultados. Ahora, Renzo, yo no sé si compartís, pero no solo en Bolivia, pero en casi todas las democracias latinoamericanas, incluso algunas más avanzadas, hay una desafección, por así decir, de la gente hacia el sistema político. Particularmente los jóvenes, lo has venido estudiando, y quizás también hoy los factores que han determinado la política de los anteriores 20 años, los clivajes, izquierda-derecha, oficialismo-oposición, populismo, liberalismo, no son los que apelan al conjunto de la sociedad, y pareciera que para un joven hoy, como pensar en pertenecer a un partido es algo que no le atrae. En Bolivia también puede haber un sector importante de la población que cuando busca alternativa la busque desde otras perspectivas, que es la que ha venido confrontándonos en los últimos 20 años. Sí, yo creo que sí. La semana pasada yo estuve reunido con 4 dirigentes de plataformas importantes. La percepción de ellos es que efectivamente uno de los grandes errores fue no percibir la utilidad de la organización, ¿no? Que ese su rechazo a los partidos y a las formas organizativas los llevaron a un punto en el que la posibilidad de representación y de participación en el poder político era nulo, porque finalmente eran personas y no había forma de incidir. Entonces ahora hay una nueva perspectiva.
Pero hay una nueva perspectiva también que ha cristalizado en una clara diferencia, perdonen, disculpas, una clara diferenciación entre el discurso democrático y el discurso populista. Es decir, no sé si es que el discurso democrático estaba cubierto por un velo de temor que se ha ido venciendo poco a poco, o si es que las fuerzas democráticas, particularmente los jóvenes, han decidido entrar en la arena política. Pero yo veo una clarísima diferenciación que tiene que ver con esta puesta en duda de las categorías de derecha e izquierda. Y por el otro lado veo un retroceso en el discurso populista. El discurso populista ha retrocedido. Y el discurso populista de vista que digamos es el discurso radical, ahora es claramente un discurso imposible de cumplirse en el siglo XXI. Entonces hay una nueva esquema y hay una nueva forma de participación juvenil que ha partido por reconocer que los grandes errores fueron negar el valor de las ideologías, negar el valor de los partidos como estructuras de mando. Probablemente el error fue que esas estructuras eran verticales y borrar el papel de la militancia activa. Eran demasiado selectivos, ¿no? Estos tres elementos les dan unas buenas posibilidades en el futuro. Sobre todo la claridad que tienen en reconocer que una cosa fue el populismo y otra cosa es la lucha democrática. Porque les ha permitido no solamente establecer con más precisión objetivos, sino que afinar un poco sus estrategias de lucha. Renzo, mencionaba que en tu opinión Milei en Argentina marca un cambio profundo y que va a ser duradero. Y así como Argentina tuvo el peronismo con sus distintas vertientes durante 80 años más o menos, en Bolivia hemos tenido más o menos un periodo similar, un populismo estatista que nace con el MNR. Yo no sé si compartís, pero que al final el MAS no deja de ser una continuidad de ese populismo y ese estatismo. ¿Qué tanto se puede aplicar lo que está sucediendo en Argentina a Bolivia? ¿O son realidades muy distintas? No, yo creo que son realidades muy distintas. Primero por el nivel de desarrollo. Argentina es un país que tiene una economía 5 veces superior a la boliviana, a pesar de la crisis. Y segundo porque no va a haber un Milei boliviano. Eso no es posible. Lo que sí puede pasar es que el espectro histórico que transforma a Milei, con sus exabruptos, con una inmensa capacidad, 618 cambios legislativos, con todo eso, efectivamente es la clara seña de que Argentina ha cambiado de época. Con Kirchner, con los peronistas, etcétera, ya es un problema, un proceso irreversible el régimen de Milei, ¿no? Para bien o para mal, porque no sabemos cómo va a terminar, pero que se pueda volver a los esquemas típicos que dominaron 74 años la historia de la Argentina, eso ya no es posible. Y yo creo que en Bolivia no estamos buscando un Milei, porque no lo va a haber. Milei es una expresión muy particular de la sociedad argentina, no solamente desde el punto de vista económico, sino cultural, ¿no? La idiosincrasia argentina es bastante diferente. No va a haber un Milei, pero podría surgir un líder que raye la cancha de una manera irreversiblemente diferente a lo que fueron los 70 y pico años de populismo, entre democracia, populismo, que dominaron el espectro político nacional. Me estoy refiriendo a que puede haber un político que no se mueva ya en el escenario de lo nacional popular, que es exactamente lo que ha hecho Milei. Milei ha desechado de entrada y de un solo golpe el espectro nacional popular, y el epicentro del proceso es el ciudadano libre en el mercado, con sus derechos y sus obligaciones. Y es posible que el movimiento boliviano encuentre una expresión de ese tipo, que cierre
el espectro de lo nacional popular e instaure la democracia ciudadana hacia adelante. Y ahí, en Bolivia, ¿no? Como sociólogo, siempre hemos tenido esta, por así decir, contradicción, donde tenemos un pueblo muy emprendedor, aunque sea en el sector informal, pero emprendedor, que sí quiere su propiedad privada, que quiere su negocio, pero que vota en una gran proporción por opciones populistas. Ahora, ¿cómo crees que esto puede evolucionar frente a dificultades económicas? Obviamente no tenemos los años de crisis que tuvo Argentina y en medio de los cuales ganó Milei. Pero comienza a haber ya una preocupación, una incertidumbre económica que antes no había. ¿Cómo puede influir esto en la evolución de la situación política? Yo creo que hasta hace una década, un poco más de una década atrás, la tendencia natural de las clases medias, que son las clases, digamos, que marcan el patrón de desarrollo político y económico de nuestras naciones, de todo el mundo capitalista, del capitalismo tardío, es una clase media emergente, es una burguesía chola, es una clase media chola, en el buen sentido de la palabra, que pretende un capitalismo popular, que pretende un capitalismo centrado en la libertad de mercado y enemigo mortal de las formas coercitivas, ¿no? El Alto es una buena lección para Evo Morales en ese sentido, y el norte de Potosí. Yo creo que estas clases apelan al requisito populista cuando se ven demasiado amenazadas, ¿no? Y no creo que sea la situación. Yo creo que a pesar de la crisis y por este retroceso de las políticas económicas masistas y esta aproximación a la participación del sector privado, pero ya no en una forma prebendal ni corporativa, sino en términos de un relacionamiento propio del mercado, ¿no? Yo creo que esto ha de evitar que las clases medias puedan tentarse por un voto populista. Además, ya saben que el populismo tuvo sus grandes momentos, pero hay la sensación subjetiva de que no fue lo que se esperaba, por el simple hecho de que terminó en un caudillo ciego por el poder y en una corrupción avasalladora. Y ese error no piensan repetir. Renzo, estamos finalizando febrero de 2024. ¿Cómo ves? Porque la gente un poco quiere saber, ¿cómo ves que va desde el punto de vista de la situación política, que obviamente impacta también sobre la economía, que va a evolucionar este 2024? ¿Cómo lo ves el año y cómo lo ves que va a terminar este 2024? Yo creo que es un año crucial. Crucial porque indudablemente se va a agudizar la crisis económica. Y este es el acicate para que se agudice la crisis social. Va a ser un año convulsionado. Pero va a ser un año convulsionado que va a tener un proceso de decantación adecuado. Ahora, las grandes preguntas son: ¿tenemos una clase política a la altura de esto? ¿Y tenemos liderazgos a la altura de esto? Porque esta crisis no va a ser una crisis cualquiera. Esta crisis va a ser una crisis profunda, va a ser una crisis en la que el pueblo boliviano tiene que realmente repensar el camino que ha de seguir. No creo que repiense y opte por el camino del populismo ni de la izquierda clásica. Yo creo que va a pensar por un capitalismo más moderno, más distributivo, pero va a ser un año muy complicado. Si tenemos la suerte de que así como apareció en Milei, pueda aparecer un líder que sirva de catador de las fuerzas políticas, yo creo que habríamos dado un gran paso. Si esto no es posible, si la oposición no puede articular una estructura unitaria de poder y tenemos muchas dificultades en encontrar un liderazgo que pueda unir la sociedad boliviana, sí, el futuro yo creo que es bastante peligroso, más que malo. Bueno, Renzo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y siempre agradecidos por aceptar nuestras invitaciones y por todos los análisis
contribuyes de forma tan valiosa al debate público boliviano. No, con todo gusto. Gracias. Encantadísimo. Es un placer estar acá. Gracias.